Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un vídeo anterior vimos cómo realizar el corte de carga de una batería a través de un relé. El sistema era muy sencillo, puesto que se componía de un relé en serie con una resistencia variable. Y lógicamente, al aumentar la resistencia, pues el relé necesitaba una mayor tensión para activarse. De esa forma podíamos regular la tensión de carga, o sea, la tensión de corte de carga en la batería. En este vídeo vamos a realizar el circuito, pero ya mejorado. O sea, va a llevar igualmente un relé, una resistencia variable, pero el corte va a ser controlado por un transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico que se compone de tres patillas de entrada, base, colector y emisor. Cuanto mayor sea la corriente en la base, pues mayor es la corriente que circula entre emisor y colector. Entonces, regulamos con la resistencia variable la corriente de entrada en la base y de esa forma, pues, llegamos a una tensión de corte que se puede regular mejor que solamente con la resistencia variable. Aquí vemos el circuito que realizamos en el vídeo anterior. Lleva aquí una resistencia variable, el relé y dos diodos LED con una resistencia. Uno se enciende cuando está cargando y el otro se enciende una vez que se ha realizado la carga y se ha activado el relé. En este vídeo vamos a ver un circuito, aunque este se ha montado experimentalmente, o sea, lo he montado para pruebas y medidas, y la verdad que funciona, pero la intención es montarla en una placa con los elementos bien colocados. Pero vamos a ponerlo a prueba. Vemos aquí que lleva la resistencia variable. El transistor lleva un diodo para proteger los elementos contra la fuerza electromotriz de la bobina, y además los dos diodos LED, el de mientras se está cargando y cuando se ha completado la carga. Aquí, en vez de colocar una resistencia, he preferido colocarle dos. Vamos a ver cómo funciona y vamos a regular a la tensión a la que el relé se va a activar. Aquí tenemos 9-12 voltios que estamos viendo en el multímetro. Subimos la tensión de la fuente de alimentación, 990, 10, 11 voltios, 11,45, 12 voltios, 12,49, 12,87, 13,28. Efectivamente se ha activado aproximadamente sobre los 13,40 voltios. O sea, esa es la tensión una vez alcanzada en la batería, y en ese momento se va a activar el relé y va a cortar la carga. Vamos a realizar este montaje en una placa.
Aquí vemos el esquema del circuito. Veis polo positivo, polo negativo, aproximadamente 14 voltios, que es la tensión de carga de una batería, polo positivo, polo negativo. El polo positivo alimenta una resistencia que va en serie con la resistencia variable, y la resistencia variable va a polo negativo. Del centro de la resistencia variable alimentamos la base del transistor. Este es un transistor. Vamos a poner que este es el colector, esta es la base y este es el emisor. El modelo que vamos a utilizar es el BC546, aunque es más usual el BC547, pero en este caso no disponía del BC547 y el 546 sí es válido, e incluso el margen de tensión es mayor en el 546 que el 547, o sea que es un modelo válido para este montaje. Incluso también BC548 e incluso puede ser también otro tipo de transistores de uso general. Entonces, como dijimos, positivo, resistencia de 10K, resistencia variable de 10K también, a negativo, y la toma intermedia a la base del transistor. Cuanto mayor sea la tensión base-emisor, pues mayor será la corriente de colector. Entonces aquí vamos regulando hasta que la corriente entre base y emisor es suficiente para que la corriente de colector sea lo suficientemente grande como para activar la bobina. Aquí está la bobina del relé, que lleva en paralelo un diodo 1N4007, aunque puede servir cualquiera, y el diodo es para proteger contra la fuerza, contra el electromotriz de la bobina, que puede dañar el transistor. Entonces, a través de este diodo se descarga la corriente que se crea en la bobina. Aquí vemos el contacto común, o sea, con el positivo alimentamos la resistencia, el diodo, la bobina y el contacto común. El normalmente cerrado, contacto normalmente cerrado, este está conectado con este, entonces se está cargando la batería y a la par el diodo rojo está encendido a través de la resistencia de 1K. Una vez que se ha conseguido la tensión de carga, pues el contacto común alimenta el contacto NO y se enciende el LED, que en este caso lo he puesto en vez de azul, amarillo, puesto que el color es más uniforme con el rojo, con una resistencia de 1K. Y aquí tenemos la corriente de salida. Aquí tenemos la placa donde ya hemos soldado el relé y vamos a ir colocando los distintos elementos. Vamos a colocar las bornas de entrada, también las bornas de salida, aunque aquí en el esquema tengamos los cables con las pinzas, pero vamos a conectar
una salida, unas bornas de salida, y aquí se conectan los cables. Ya están colocadas tanto las bornas de entrada como las de salida. A continuación vamos a colocar la resistencia de 10K . Aquí podría ir . Soldamos . Aquí damos un pequeño corte. Esta patilla se queda sin cortar, puesto que nos va a servir para conectar con la resistencia variable. Vamos a quitarle un poquito de estaño para poder colocarla, puesto que esta es reutilizada. Ahí queda bastante bien. Y se pueden realizar las soldaturas. Ahí está la resistencia variable, y aquí colocamos el transistor. A ver si se puede agarrar con la cinta. Doblamos la base. Ahí.
Y aquí hemos unido la resistencia variable a la base del transistor. Aquí están colocadas las dos resistencias que van para los diodos LED, dos resistencias de 1K. Le ponemos cinta y realizamos las soldaduras. Cortamos aquí, cortamos aquí. Y lo doblamos hacia el contacto del relé. Ya está soldado en el contacto del relé. Y aquí igualmente las resistencias quedan conectadas a los contactos del relé. Aprovechamos también la oportunidad para unir la resistencia de 10K con la resistencia variable. Cortamos un poco. Ahí quedó. Hemos soldado las dos resistencias. Además, aquí están unidas a los contactos correspondientes. Y aquí igualmente hemos unido la resistencia de 10K con la resistencia variable a través de este puente. A continuación vamos a colocar los diodos LED. La patilla corta es el negativo. Aquí y aquí igualmente debemos agarrar ya tenemos colocados los LED, patilla corta a negativo, y aquí cortamos un poco
para unirla, o sea, unir los diodos LED con las resistencias. Aquí hemos unido los dos diodos LED con sus resistencias correspondientes. A continuación vamos a soldar el último componente, que es el diodo que va en paralelo a la bobina. Ya quedó soldado el diodo que va en paralelo a la bobina, ya están colocados todos los componentes y ya solo nos queda colocar algunas conexiones interiores y principalmente la línea positiva de entrada y la línea negativa de entrada. Aquí vemos la placa con todos los elementos montados y se ha montado el cable positivo. Este es el cable positivo directamente hacia el contacto y hacia la resistencia de 15. Aquí, este es el cable positivo, está aquí colocado la resistencia y el contacto. Por tanto, nos queda colocar la bobina. La bobina al cable positivo. Se ha realizado la conexión de la bobina al polo positivo y por tanto ya tenemos todas las conexiones realizadas al polo positivo. O sea, esta es la salida al polo positivo. La resistencia es que lo estamos viendo al contrario de como está en el dibujo, puesto que está al revés. Entonces, está aquí, lo vemos al revés, pues positivo, resistencia, bobina con diodo y este que es el contacto común. O sea, aquí
tenemos salida, resistencia, diodo con bobina y conexión al contacto común. Ya tenemos las conexiones a positivo completas. Ahora la conexión de salida del contacto normalmente cerrado, que va hacia la batería, que también está realizada aquí. Esta es la conexión que va hacia la batería. Y además tenemos la conexión de un contacto a un diodo LED, o sea, a una resistencia a un diodo LED, de otro contacto a otra resistencia y a otro diodo LED. O sea, contacto, resistencia, diodo LED y diodo LED a negativo, otro contacto, resistencia, diodo LED y a negativo. También tenemos realizada la conexión. Entonces nos quedan 3 conexiones, que son las siguientes: conexión de colector a bobina y de potenciómetro o resistencia variable a negativo y de emisor a negativo. Aquí vemos la conexión negativa. Entonces tenemos de negativo de entrada a negativo de salida, tenemos la conexión de un diodo LED, de otro diodo LED, pero nos queda, como hemos dicho anteriormente, la conexión de la resistencia variable hacia el negativo, que es esta. Aquí nos queda la conexión de la resistencia variable a negativo y del transistor a negativo, además de colector a la bobina. Son las 3 conexiones que nos faltan. Vamos a realizar la conexión de transistor a bobina. Ya quedó realizada la conexión del colector del transistor hacia la bobina. Colector y bobina. Esta conexión está realizada. Y por fin las 2 conexiones a negativo. Ahí quedó una de las conexiones a negativo de la resistencia variable aquí, y por fin
la última conexión de transistor a negativo. Ya quedó la conexión de resistencia variable a negativo y de emisor de transistor a negativo. Por consiguiente, ya tenemos el circuito completo. Ya tenemos el circuito terminado y conectado, y ahora vamos a regular la tensión de corte. Aunque anteriormente dije que íbamos a regular la tensión de corte también con este dispositivo, pero realmente lo que hicimos fue comprobar la tensión que previamente ya estaba regulada. Ahora aquí, en este circuito, sí que vamos a regular la tensión de corte. Primero activamos, está encendido, está el relé activado, hay que dar hasta el mínimo. Vemos la tensión 1049. Subimos hasta 13, que va a ser la tensión de corte que vamos a elegir, aproximadamente 13 voltios, 13,16. Y ahora pues damos con el destornillador Ahora el relé se ha activado. Espero que os haya parecido un vídeo interesante y gracias por vuestra atención.